qué es lo que va a pasar con los bancos que tengan depósitos de estos ciudadanos rusos, pero quiero hablarlo con Alberto a ver si lo podemos conectar. Y algo que llama mucho la atención, porque en la historia y a través de la historia de la humanidad, fue Suiza uno de los países que siempre ha sido neutral, uno de los paraísos financieros por excelencia, donde mucha gente confía en la seriedad de los bancos suizos, pero habría alguna sospecha de que los bancos podrían embargar fondos de magnates y multimillonarios rusos. Esto haría perder la neutralidad y la eficiencia que siempre tuvo el sistema bancario suizo. Por eso es muy importante, si esto se rompe y si esto se da de esta manera, si puede llegar a tener alguna repercusión por una medida económica en cuanto a lo que tenga que ver con lo bélico. Ya te hice un poco la introducción, digo, ¿se va a romper la neutralidad y la prestancia y la seguridad de la economía suiza embargando fondos de multimillonarios rusos? En realidad, tu pregunta es básica porque esto puede abrir un paradigma totalmente nuevo, quizás inesperado totalmente. Pero no menos cierto, Santiago, es que hay ya consultas entre varios países. ¿Qué hacer cuando, por ejemplo, un país ataca sin ningún motivo a otro país y ese país atacante tiene fondos depositados en el sistema financiero internacional? Esos fondos, según alguna teoría, tendrían que ser congelados y entregados al Claro. país atacado para volver a reconstruir la infraestructura destruida. Concretamente, cuando empezó el ataque de Rusia a Ucrania, la invasión del 24 de febrero del 2022, ya hace más de 2 años, Rusia tenía 600 mil millones de dólares de reservas del Banco Central ruso, un monto importante. Sí, claro. La mitad de estos fondos estaban en el exterior y concretamente en Suiza tenían el equivalente aproximadamente de 7.500 millones de francos suizos, que podríamos decir serían cerca de 8.000 millones de dólares. Esto eran reservas del Banco Central ruso depositados en Suiza en diferentes monedas. Pero también es cierto que había fondos y muchas inversiones de empresarios rusos y de empresas rusas que también estaban en Suiza, cuyos fondos depositados tenían una cantidad equivalente, casi lo mismo que también eran las reservas del Banco Central ruso. ¿Qué quiere decir? Hace pocos días tuvimos una información que en Suiza hay dos cámaras, una cámara alta y una cámara baja. La cámara alta tiene 46 representantes, 40 representantes de los 46 votaron a favor en la Cámara Alta de que estos fondos que están congelados en los bancos suizos sean entregados a Ucrania porque es un país atacado para reconstruir su economía. Insisto, 40 votos a favor, perdón, de los 46 diputados que forman esta Cámara Alta, tuvieron la aprobación, ya que estos fondos sean tratados de esta manera. E incluso hubo manifestaciones del propio canciller de Suiza diciendo que esto es lo que corresponde y esto tiene el aval del gobierno suizo. Claro, Claro, ahí faltaría el tratamiento. paréntesis, un gran paréntesis, Alberto. No es solamente te embargo los fondos, porque una cosa es embargar en función de que no haya movimiento de dinero en función del armamento, por ejemplo, y otra cosa es confiscar los fondos para Totalmente. dárselos al país atacado. Esto no se vio nunca, y menos en la economía suiza. Esto, Alberto, No. puede despertar la sospecha y te diría la inquietud de muchos países o de personas que tengan dinero en Suiza. Mirá, en realidad, si vos sos un ciudadano determinado de un país tranquilo, obviamente no tendrías problemas, pero esto puede abrir una puerta a destruir este hálito de tranquilidad total y absoluta, que también es cierto, Santiago, también es cierto. Esto es una teoría que ya se viene hablando, porque esto empezó a hablarse mucho, porque la destrucción de la infraestructura de Ucrania, yo lo había hablado también en Canal E, está valuada por el Banco Mundial como mínimo en economía de Ucrania en infraestructura, ¿no? 400.000 millones de dólares. Recordando que fueron
confiscados, digamos, congelados 300.000 millones de dólares del Banco Central ruso en diferentes países. Entonces, cuando la guerra termine, decir, ¿cómo se hace para construir Ucrania? Alguien se tiene que hacer cargo. Bueno, que se haga cargo el país que fue el atacante. Esto Claro, abre, por supuesto, pero también hay daños del otro lado, ¿no? También hay daños o pérdidas que sufrió Rusia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una compensación de daños? ¿Cuántos tanques rompió uno? ¿Cuántos bueno, rompió el otro? Es una... Nunca las guerras lo que pasa que, se hicieron. Parece, me hace acordar mucho a lo que pasa acá con el que rompe algo en un piquete, lo tiene que pagar la claro, organización. el Código Civil, acá que dice, el que ocasiona un daño está obligado a repararlo. Acá la teoría es, ¿quién se tiene que hacer responsable de la reparación? El que inició el ataque sin ningún tipo de justificación, sin ningún tipo de motivo. Entonces, Rusia es el que debería cargar, según esta teoría, con su propio dinero para reconstruir al país atacado. Pero la verdad es que esta situación abre un paradigma enorme, porque vos fíjate, estamos hablando incluso de países, pero por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con otro tipo de organizaciones terroristas? ¿No es así? Que Claro, tienen fondos depositados en todo el sistema financiero internacional, que no son países, que tienen fachadas para lavar dinero diferentes, muchas de las cuales están descubiertas, y que por inacción internacional no se hace absolutamente nada, porque llevado a un extremo todavía esta teoría, bueno, ¿por qué no? Si un país atacado es compensado congelando los fondos del atacante y confiscándoselos, ¿por qué no hacer lo mismo con las organizaciones terroristas que utilizan fachadas de empresas que ya se sabe que son simplemente para lavar dinero? Esto abre un panorama totalmente claro. diferente, Santiago. Y abre un panorama Totalmente de, diferente. Pero también más allá de quién tenía o no razón, también hay un daño en la nueva escalada bélica que es la Franja de Gaza. ¿Alguien podría decir Israel debería reconstruir la Franja de Gaza? claro, la pregunta es, ¿quién fue el atacante? Mutuo, pero bueno, pero la destrucción de alguna manera Pero está perdón, dada la en un pregunta único es, lugar. ¿en qué ocasión? Claro, porque la pregunta es, en esta teoría, insisto, Santiago, en esta teoría, el que atacó se hace cargo del ataque. Si jamás, si, bueno, jamás no se hace cargo porque jamás lo que tiene es la financiación de diferentes países, Irán, Qatar, etcétera. Pero también hay otro caso, en el caso de Suiza, que si uno se remonta a la historia, Santiago, que no es motivo de darlo demasiado detalle, pero te lo digo en pocas palabras. En el año 1998 empezó una demanda contra los bancos suizos, porque la verdad es que cuando el régimen nazi confiscaba propiedades de los judíos en Alemania, ¿no Claro, es así? Transfirió el valor de las propiedades que fueron hipotecadas a los bancos suizos, dinero que le llegó a Alemania, luego ese dinero se depositaba en los bancos suizos y cuando terminó la guerra, la verdad, los familiares de las personas que fueron desposeídas de sus bienes fueron a reclamar a los bancos suizos porque ahí estaba depositado por los nazis todo el dinero en los bancos suizos. Los bancos suizos se lavaron la mano. Pero ¿qué pasó? Hubo un pequeño y gran detalle, Santiago. ¿Cuál fue? En el año 1997, o sea que los suizos son muy rigurosos en los registros. La persona que se encargaba de la supervisión bancaria de los bancos suizos, cuyo nombre es Christoph Meili. Christoph Meili, que vio que estaban quemándose, cuando empezaron las demandas contra los bancos suizos, se estaban empezando a quemar libros de contabilidad. De 73 libros de contabilidad se quemaron 70 y él pudo rescatar 3 libros. Esto dio lugar a las demandas contra los bancos suizos que finalmente transaron pagarle a los familiares que estaban agrupados en una conferencia que se llamaba Claims Conference 1.250 millones de dólares para que no se siga investigando todo el resto claro. y resignen cualquier otro tipo de reclamo. ¿Qué quiere decir? Que el mundo está cambiando, Santiago. Hay paradigmas que van a cambiar, va a ser inevitable, porque también es cierto de que si vos por un lado decís, quiero perseguir los dineros mal habidos, quiero perseguir los dineros del terrorismo, quiero perseguir los dineros del lavado de dinero, quiero perseguir, bueno, entonces digamos, bueno, si queremos tener un mundo mejor, que el sistema financiero de alguna manera no puede vivir en una cápsula totalmente diferente. Esta es la teoría que se está implementando y que increíblemente tuvo lugar y aprobación en la Cámara Alta de Suiza. Veremos qué pasa en la Cámara Baja, pero no menos cierto es que, insisto, Santiago, un pequeño gran detalle es que el canciller de Suiza dijo que está a favor de esta votación y de esta postura. Y él mismo dijo que Suiza tiene que insistir en este tema porque hay que rever un poco los paradigmas fundantes del sistema bancario. Y más allá de que
Ucrania no pertenezca a la OTAN, digamos, más allá de que no haya una unión en cuanto a lo que es el Tratado del Atlántico Norte, por ser parte de un país atacado. ¿Esto podría haber sido con cualquier otro país, Alberto, o tiene que ver con que es un país europeo? La idea de esta teoría es que cualquier país, esté o no en la OTAN, porque como bien decís vos, Santiago, ni Ucrania está en la OTAN, Rusia por supuesto que no, obviamente, aunque en su tiempo hubo un coqueteo, pero el tema es un país atacado, independientemente del esquema multilateral que el cual esté incluido, OTAN o no OTAN. Bueno, el atacante se va a tener que hacer cargo. ¿Cuál es la idea? La idea es que tratar de morigerar a través de la presión financiera y que haya un llamado de Claro, atención, que la cuando uno destrucción. emprende una aventura militar, se tiene que hacer cargo a lo cual se va a enfrentar. Este Claro, es el tema en cuestión. Y te voy a decir lo siguiente, Santiago, más aún, porque supongamos que esto llegara a ser cierto, se llegara a aplicar y demás, y en algún momento hubiera un acuerdo de paz o por lo menos una tregua entre Ucrania y Rusia. Rusia, entre las condiciones que va a poner, va a decir, bueno, ¿y qué pasa con los fondos que me fueron confiscados, claro. que fueron finalmente utilizados para reconstruir? ¿Ustedes quieren que haya un acuerdo? Bueno, devuelvan el dinero eventualmente. Esto puede abrir una puerta de consecuencias inimaginables. Me parece que son varias puertas que se van a abrir, Alberto, y las vamos a seguramente a tratar de abrir con vos, que sos el que sabe en esto. Gracias, Alberto, te mando un abrazo. Un abrazo enorme, Santiago. Muchas gracias. Un gran abrazo, Alberto.